primer lugar, la sostenida por los estudiantes de la UJCML. El papel de los estudiantes progresistas no está en los barrios burgueses. Deben abandonar la Sorbona y dirigir su lucha hacia los barrios populares para ponerse al servicio del pueblo. Esta será su posición defendida a lo largo de todo el mes de mayo y no será escuchada hasta que efectivamente sea liberada la Sorbona. En segundo lugar, la mayor parte de organizaciones, JCR, Movimiento 22 de Marzo, UNEF, SNSU y otros, que entienden que hay que respetar la autonomía del movimiento de masas y encauzarlo únicamente a través de consignas y convocatorias centrales que permitan unificar la acción, sin intentar capitalizarla en favor de uno u otro grupo político. A tal efecto, y para mantener el movimiento y extenderlo, se potencia la creación de comités de acción autónomos de las organizaciones políticas y auténtico núcleo de agitación del movimiento en todas las jornadas posteriores. En tercer lugar, la posición de la FER, embarcada en esos precisos momentos en un proceso de constitución interna, acaba de ser fundada el 27 de abril, y que no logra captar el sentido profundo del movimiento y se presenta ante él como un organismo extraño por cuanto intenta imponer sus posturas sin respetar la autonomía propia del movimiento de masas. La FER y la US serán las dos organizaciones que cosecharán los fracasos más punzantes. De hecho, se están preparando dos instancias de especial trascendencia. Una dirección centralizada, visible y conocida de toda la masa de estudiantes movilizados y que asegura la unidad del movimiento, dirección que, cierto, es expresión de algunos grupúsculos, pero que en la práctica es la emanación del movimiento. Sus principales figuras serán Cohn-Bendit, Sauvageot y Geismar. Y una estructura extremadamente viva, expresión de la autoorganización combativa y de la capacidad de imaginar formas de acción e intervención, que son los comités de acción cuya labor va a ser decisiva en días posteriores. Asimismo, y para huir de toda posible manipulación grupuscular, se decide la publicación de un periódico, expresión de todo el movimiento. Action, cuyo primer número se distribuirá a partir del día 6. En medio de un ambiente febril, de cientos de intervenciones, reuniones, contactos, iniciativas, los diversos sectores del movimiento, sin la UJCML, deciden apoyar la convocatoria de manifestación de la UNEF para el día 6 a las 9 de la mañana. Sus temas: contra la represión policíaca, contra la prensa reaccionaria, contra la universidad burguesa. Sus slogans: Alte a la repression, CRS. SS, liberesnos camarades, la Sorbonne estudiants, alto a la represión, liberad a nuestros camaradas, la Sorbona para los estudiantes. Paréntesis que cierra punto. A partir de este momento, la política pasa a la calle. Ayons nous passer notre temps à spéculer sur la révolution. O ayons nous metter nos actes en accord avec nos paroles. Vamos a pasarnos el tiempo especulando sobre la revolución. O vamos a poner nuestros actos de acuerdo con nuestras palabras. Paréntesis que cierra. Paredes de París. Censier. Las jornadas de lucha del día 3 y las discusiones y mítines de los días 4 y 5 han creado un clima de agitación que permite suponer que el movimiento irá en aumento. Efectivamente, el día 6, en un barrio latino totalmente ocupado por la policía, desde las 9 de la mañana se van agrupando los estudiantes que afluyen a la convocatoria de manifestación de la UNEF. Pronto serán más de 5.000. La manifestación se desarrolla en torno al gran dispositivo policial y hacia las 12 de la mañana deriva hacia la Facultad de Ciencias, donde, a iniciativa de la UJCML, sin contar con el apoyo de los demás grupos, va a celebrarse un mitin. Allí, ante cerca de 10.000 estudiantes abarrotados en el patio, tiene lugar una discusión pública que reproduce punto por punto las discusiones de días anteriores en grupos reducidos. El dilema es o liberar la Sorbona o ir a los barrios populares. A este respecto, la UJCML no puede ser más precisa. Llamamiento a 2 días de propaganda entre las masas populares contra la represión. Hay que salir del barrio latino donde nos querían encerrar. Expliquemos el lunes y el martes en los barrios populares y los suburbios que nuestra revuelta está del lado del pueblo y contra la burguesía. Octavilla UJCML.
Sin embargo, las restantes organizaciones políticas se muestran en desacuerdo con esta política. En efecto, es necesario extender la propaganda entre el pueblo, pero el objetivo central del movimiento estudiantil en ese momento estriba en liberar la Sorbona y enfrentarse con la represión allí donde ésta se produce. La discusión se alarga, los militantes comienzan a cansarse de discursos y discusiones que comportan pasividad y recuerdan actitudes anteriores al 3 de mayo. Espontáneamente se forma una columna, y se inicia una manifestación sobre el barrio latino. Son alrededor de 6.000 los manifestantes. Su slogan: La Sorbonne Etudiants. Tras un largo periplo por el centro de París, donde se reciben claras muestras de simpatía por parte de la población, la manifestación llega a los alrededores de la Sorbona. En la Rue Saint-Jacques se produce el primer enfrentamiento con la policía. Granadas lacrimógenas, gases letales y porras, por un lado, adoquines, ondas, barras de hierro y cascos, por el otro. Es la primera batalla del día, en la cual los estudiantes harán retroceder numerosas veces a la policía. En la Plaza Maubert Mutualité, el frente se estabiliza y el choque se mantiene durante horas. La FER clama por la dispersión, ante el temor de que la refriega supera al movimiento de la masa de estudiantes. Su clamor será inútil y erróneo, como se demostrará poco después. A iniciativa de las diversas organizaciones revolucionarias se concentran, a las 6 de la tarde en la plaza de Fert-Rochereau, alrededor de 30.000 estudiantes, entre los cuales se mezclan ya numerosos obreros, en particular jóvenes trabajadores, que han acudido al llamamiento, dispuestos a luchar directamente contra la policía. Es la primera gran manifestación de mayo. A los gritos de «Libres nos camarades, la Sorbonne Etudiants nous sommes un grupuscule. CRS, SS y al canto de La Internacional, el cortejo se dirige de nuevo hacia el barrio latino. El choque no se hará esperar y durará hasta la medianoche. Son las primeras barricadas. Coches incendiados, adoquines como arma y como parapeto, cadenas de estudiantes que abastecen de adoquines a los tiradores de primera línea, son las primeras muestras de la decisión de lucha del movimiento y de su capacidad de autoorganización. Y también de autodefensa. Entre los estudiantes circulan octavillas explicativas de los métodos necesarios para combatir los efectos de los gases, recomendaciones sobre el uso de pañuelos empapados en limón para cubrirse la boca y la nariz, uso de zapatos de deporte y, sobre todo, preparación de cócteles Molotov y otros tipos de armas contra el impresionante despliegue policíaco. El balance de esta jornada es, indudablemente, el más sangriento para la policía. Los heridos ascienden a 1.150, entre los cuales una parte importante corresponde a los CRS. 345 miembros de las fuerzas del orden han sido atendidos y 24 ingresados en el hospital François. Cerca de 500 detenidos, entre ellos numerosos trabajadores extranjeros, completan el balance de la jornada.